En el análisis presentado por ISS Market sobre constelaciones geopolíticas, hemos compartido la integración financiera y la seguridad global. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial, desarrollaremos la tercera constelación, el fenómeno migratorio. Bienvenidos. Las Naciones Unidas estiman que el volumen de migrantes alrededor del mundo ha pasado desde los 70, que eran el orden de 84,5 millones de migrantes, eso era más o menos el 2,3% de la población mundial, a ubicarse hacia comienzos de los 90 en 153 millones de migrantes, ya estábamos en el 2,9% de la población. Para el 2010 hablamos de 221 millones de migrantes, 3,2% de la población. En la historia reciente, con datos hacia el 2020, 281 millones de migrantes, que es el 3,6% de la población. Un incremento que ha sido bastante relevante. Hay que tener en cuenta que de esos migrantes está una categoría que es el migrante por decisión propia, es decir, que al ver afectadas las situaciones en su país decide con su familia retirarse de ese país. Pero está el otro frente, que es la migración forzosa, es decir, el desplazamiento. Personas que piden un asilo político porque su vida corre peligro en el país donde se encuentra. Personas que han sido desplazadas por una situación de un desastre ambiental. Personas que han sido desplazadas por la violencia, como ha sido el caso en Colombia en nuestra historia de violencia de los últimos 50 años. Personas también como los desplazados en Venezuela, los desplazados en Ucrania. Esos niveles de desplazados llega a ser el orden de 89 millones de personas. Estas personas, los migrantes, han tomado la decisión de dejar a su país atrás, pero ese país que dejan atrás no lo dejan atrás desde su cabeza. Son personas que incluso vienen ayudando a la recuperación económica de muchos de los países porque llevan y dejan anualmente el orden de unos 708 billones de dólares en remesas. De hecho, cuando uno analiza el caso particular de Venezuela, que se habla que hay datos donde va a empezar a dar crecimiento económico, donde va a descender la inflación, eso no es producto del desarrollo de una política pública de Maduro, es el desarrollo de la entrada de mayores flujos dolarizados, porque el bolívar tiene una depreciación bastante marcada, ya perdió todo su valor como moneda. Es una economía que ha empezado a ser una economía dolarizada a partir de las remesas que han llevado a sus migrantes desde otros países. Teniendo en cuenta este volumen de datos, entonces es importante entender la escala, el origen, el destino, la demografía asociada al fenómeno de la migración para poder dar herramientas, ayudar a gobiernos y a empresas a enfrentar directamente esta problemática. Una problemática que está incrementándose y que se ve afectado por elementos asociados a politiquería, por elementos asociados también a la desinformación. Si uno toma los datos asociados a la migración y le hace un análisis mucho más histórico, puede encontrar lo que se denominan los corredores de migrantes. Es decir, la migración en diferentes lugares del mundo es particular, pero la influencia es la misma. O sea, las razones por las cuales las personas migran hacia otros países son por los frentes económicos, geográficos o demográficos. Esos terminan siendo los principales patrones y son los creadores de los corredores de migración. Esos corredores de migración, por regla general, tienen como origen un país pobre y tiene como destino un país que tiene un tamaño importante de su economía. El mayor corredor es México-Estados Unidos. Ahí con estos datos no son tan recientes, nos muestra que se mueve al orden de 12 millones de migrantes. Otro corredor bastante relevante es Siria-Turquía, 9,4 millones de migrantes. India es el país de donde más salen personas migrantes, son más o menos unos 9 millones de personas. Su destino es Emiratos Árabes, es Estados Unidos, es Arabia Saudita. Otro frente relevante en esta historia mucho más reciente es ucranianos que se van a la eurozona, ahí hay 3,4 millones, rusos que se van a la eurozona también con 3,4 millones de personas. Está el caso de Afganistán, que se van afganos a Irán, 2,8 millones de personas. El caso de Bangladesh a India, que ahí hay 2,6 millones de personas. Si nos vamos al caso de nuestra región, el principal corredor de migrantes termina estando entre Venezuela y Colombia, con 2 millones de personas, que los datos más recientes muestran hasta el orden de 3,8 millones de personas. También se encuentran en el frente de África hacia Europa, en el caso del corredor Algeria-Francia, ahí hay 1,9 millones de personas.
Si pensamos a futuro, la forma que va a tener la migración va a estar alimentada por tres principales elementos: la tecnología, las tensiones geopolíticas y la ecología destructiva. Cuando hablamos de tecnología es que esta ha ayudado a muchos de los elementos desde el punto de vista de la migración como elementos favorables, es decir, en medio de esas travesías, de esos corredores migratorios, las personas a través de tecnología pueden denunciar abusos, extorsiones, tráfico de personas. Ese último elemento incluso ha sido un frente que ninguna política pública la ha podido atacar de forma directa. La tecnología también se ha vuelto un factor donde los mismos migrantes a través de aplicaciones le ayudan a compatriotas a buscar lugares donde puedan albergarse mientras están haciendo ese proceso de corredores. Incluso han pasado de apps a crear chatbots, a utilizar inteligencia artificial, principalmente machine learning, para crear herramientas, ayudarles a expedir los visados cuando llegan a un país final, a un país de destino. El frente a las tensiones geopolíticas le dará forma porque estamos hablando de un mundo que cada vez ha perdido gran cantidad de valores de equidad, de justicia, y que se está concentrando principalmente en las intenciones individuales, personales de los líderes políticos, que han generado esas marcadas tensiones y donde las ayudas multilaterales cada vez están disminuyendo. Y el último frente, cuando hablamos de ecología destructiva, es los impactos en materia de cambio climático. Las altas temperaturas, los desastres naturales han hecho procesos masivos de migración de personas. Y si seguimos pensando en un mundo con un consumo creciente, con un consumo destructivo, y si pensamos es como la supremacía del ser humano, pues básicamente no vamos a tener un planeta donde las personas se puedan albergar y ni siquiera van a poder migrar a otros lugares, se vuelve inviable el lugar donde estamos. Entonces, tecnología, tensiones geopolíticas y ecología destructiva pues terminarán dando forma a los elementos futuros de la migración.